Aquí hay datos de la muerte de uno que vino a poner el ejemplo. Un día como hoy muere Fray Bartolomé de las Casas. Había nacido en Sevilla en 1474, aunque esos datos generalmente no tienen una precisión exacta, y muere en Madrid el 17 como hoy de julio de 1566, encomendero español y luego fraile dominico, cronista, filósofo, teólogo, jurista, procurador y protector universal de todos los indios, obispo de Chiapas en el virreinato de la Nueva España, religioso defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Tuvo una formación más bien autodidacta, orientada a la teología, la filosofía y el derecho. Pasó aquí 10 años después del descubrimiento. Había pasado por la Española, Santo Domingo, se ordenó sacerdote y fue el primero que hizo en el Nuevo Mundo esa tarea, conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de estos, emprendió desde entonces una campaña para defender los derechos humanos de los indios. Para dar ejemplo, empezó por renunciar él mismo a la encomienda que le había concedido el gobernador de Cuba, denunciando dicha institución castellana como una forma de esclavitud encubierta de los naturales. Pero Fray Bartolomé defendió a los indígenas, pero echó al pozo a todos los negros, porque decía, bueno, para eso están los negros, para hacer las tareas más pesadas, más denigrantes. Ellos sí podían ser esclavos, pero los indígenas todavía tenían esa lucecita en donde se les podía adoctrinar, eran seres pensantes. Fue el argumento que él manejó ante las autoridades españolas para que ya no les dieran las tareas más salvajes, que eran las que sí iban a cubrir los negros. Entonces, por un lado, los indígenas sí lo adoraron, lo quisieron, lo veneraron, pero por otro lado, los negros dijeron, oye, pues nosotros también somos humanos. Ahí los hizo a un lado y los dejó a lo más bajo. Uno de los óleos más famosos del siglo XIX lo muestra a la entrada de un templo prehispánico, con una mujer abrazándole las rodillas y varios indígenas muertos y él con una cruz en la mano. Ese óleo se usó de portada en un libro de historia, no sé si recuerdes, el de Macedonio Nava. Y está en el Museo de Arte Nacional, en el MUNAL. Hace años el gobierno de México intentó regalar una estatua de Fray Bartolomé hecha por el extraordinario escultor Julio Castellanos, y el gobierno de Haití la rechazó precisamente porque en Haití son conscientes de que era un traficante de esclavos. Por eso el enorme interés de que una raza más fuerte que la indígena viniera a trabajar acá. O sea, no era tan bueno así como lo pintan. Bueno, como quiera, destacan algunos de ellos que se conmovieron y trataron de rescatar de esa consideración tan vil de los aborígenes. Finalmente hizo una obra con nuestros antepasados. Y no era una época en la que abundaran los negros en nuestro país. Todavía no empezaba la trata masiva
que después llegó a poblar zonas enormes de Veracruz y de la costa de Guerrero. Sí, porque él llega en la primera etapa. Sí, si ven el año en que muere, pues todavía ni había el primer rey, yo creo que era el primer virrey apenas. El cardenal Carlos Aguiar Retes, que es arzobispo primado de México, pidió perdón a las víctimas de abuso sexual de la Arquidiócesis de México, al considerar que las estructuras eclesiales estuvieron marcadas por la complicidad, el silencio, la indiferencia y por obstaculizar la justicia. Tuvo el valor de enfrentar acusaciones y chismes y acusaciones que incluso llegaron a los tribunales aquí en México. Sí, que solo hasta ahora está reconociendo la Iglesia. Mejor la justicia. Jerarquía, más bien. Mejor justicia. Sí. No es su papel pedir perdón. Sí, pero mientras No. el perdón, porque No. es la esencia de la religión, El Manuel. perdón da la religión, la religión da el perdón. Él, en todo caso, ofrece disculpas y hace justicia. El perdón es otra cosa. Bueno, pues están entrevistando al que asesinó en la Catedral Metropolitana a un sacerdote. Está loco de remate. Juan René ahora ha aceptado una serie de entrevistas desde la cárcel. Dice que fue la magia y no solo las drogas lo que le llevó a atacar a un párroco el 15 de mayo de 2017, que estaba en plena ceremonia. El hombre fue atendido y se pretendía haber sido rescatado por la ciencia médica, pero repentinamente recayó y finalmente murió. Pero este hombre no da una respuesta clara y lógica. No, ni había razón alguna para un ataque así al sacerdote.